Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo de forma natural y sencilla tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. ¿Qué es sufrir? Sí, nosotros diariamente, con frecuencia, pues pronunciamos la palabra sufrir, sufrimiento, en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones que vivimos a lo largo del día. Pero muchas personas no conocen o no llegamos a conocer o conocemos más tardíamente lo que en verdad es sufrir. Dolor es diferente de sufrir. El dolor lo tienes que manejar y si lo manejas apropiadamente, puedes curar, puedes sanar, puedes disminuir, puedes eliminarlo, incluso. En todo caso, puedes aprender a tolerarlo. Y el sufrimiento es diferente. Ese sí puedes eliminarlo completamente. ¿Cómo? Con una técnica muy sencilla. Ahora bien, siempre es bueno saber qué es lo que estamos trabajando, en qué consiste con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, queremos eliminar el sufrimiento, pero es bueno conocer qué es en verdad el sufrimiento. El sufrimiento como tal es ese malestar, todo ese mal ánimo que te surge cuando no estás manejando adecuadamente las emociones que te provoca un cierto estímulo, una cierta situación que te sorprende, que te toma por sorpresa y que no te gusta, ¿verdad? Sufrir es dejarte llevar por emociones perturbadoras, dañinas, como es el miedo o la rabia. Podemos sentir miedo en un momento, podemos sentir rabia, pero si sabemos identificarlas y dejarlas pasar, enfocándonos en solucionar la situación que nos causó miedo o que nos causó rabia, entonces ya no sufrimos. Es decir, sufrir es dejarse llevar, envolver, embargar, sumergir, golpear, todos los cualificativos que tú veas que te molestan, bueno, eso es sufrir al dejarnos llevar por esas emociones, envolvernos por esas emociones, que al final, si son muy frecuentes, también nos enferman. Nos enferman. Se reflejan en el cuerpo, físicamente, dañan los órganos, dañan el páncreas, dañan el hígado, dañan el corazón, dañan el cerebro. Al ser repetitivo, el miedo genera sustancias que van dañando los órganos del cuerpo. Dañan los músculos, los nervios, ¿verdad? Lo que yo padecí, neuralgia del trigémino, yo también padecí ciática y eso es nervioso. Por no haber sabido manejar la rabia y el miedo que me causaron ciertas situaciones personales. El trato con personas, el afrontar situaciones económicas muy difíciles, sorpresivas,
tener que dar un cambio de rumbo en la vida muy fuerte. ¿Ve? Pero en vez de enfocarme en resolver la situación, me enfoqué en el miedo a lo que me iba a pasar o en la rabia por lo que me estaba pasando. Otra enfermedad que padecí por miedo y rabia, así en un cóctel, porque por un momento sientes miedo y al otro sientes rabia, y más tarde sientes miedo y después sientes rabia. Todo depende de lo que vas pensando. ¿Cuál fue otra? Hernia hiatal. Y la otra, duodenitis crónica. ¿Mm? Cuando me dijeron, desde un principio me dijeron que era nervioso, pero me entró por un oído y me salió por el otro. No lo tomé así. Cuando ya vi que estaba a punto de que me tenían que extirpar, quitar, hacer la operación del duodeno, ahí sí me detuve a pensar, a reflexionar y entonces diseñé una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Evalué lo que me habían dicho, es decir, reflexioné acerca de todas las sugerencias, consejos que me habían dado. Me habían dicho que eso era nervioso, que tenía miedo, que tenía rabia y que si manejaba esas emociones, todo ese trastorno del duodeno y de la hernia hiatal disminuía y se llegaba a eliminar. Luego de eso, cuando ya estaba a punto de operarme, pues ahí sí comencé a aprender estos ejercicios de relajación mental, de gestión de las emociones, inteligencia emocional, y el que más me resultó, mejor me resultó, fue esto de las técnicas estas mindfulness. Mindfulness es palabra en inglés que en español quiere decir consciencia. Es decir, son ejercicios para desarrollar la consciencia. ¿Qué es la consciencia? Bueno, saber qué es lo que te está pasando en realidad, saber cuál es tu realidad, saber conocer, aprender a observar, a detenerte, a reflexionar y luego es que tomas las decisiones. Entonces, estos ejercicios son muy sencillos, muy prácticos, los puedes hacer en cualquier parte y resuelve la situación. Luego de practicarlos, no me operaron el duodeno, desapareció, se desinflamó la hernia, se desinflamó todo eso y se restituyó. Yo no he vuelto a sufrir de nada de eso. La neuralgia del trigémino me vino en otra ocasión porque dejamos de practicarlo y volvemos otra vez a ese remolino. Nos mejoramos, pero de pronto pasa el tiempo y volvemos otra vez a ese remolino de emociones perturbadoras y se me inflamó el nervio del trigémino y volví a padecer. Ahí retomé el conocimiento de estos ejercicios que me habían sanado la duodenitis y la hernia hiatal después de años, ¿no? Y me sané la neuralgia del trigémino. ¿Por qué? Porque también su causa, en mi caso, era nervioso. Todo esto me lo decían los médicos. El médico me decía, pues mira, seguirás tomando esta medicación, pero si aprendes a calmarte y a manejar tus emociones con ejercicios de yoga o el reiki o simplemente hacer gimnasia, distraerte. O sea, cada persona de pronto combina varios ejercicios de esto, ¿no? Pero a mí me pareció que el básico
el que te centra, es esto del mindfulness. Y luego lo complementas con masajes, con gimnasia, pilates, todo eso, de acuerdo a tu personalidad, a lo que te gusta hacer. Tejer, pintar, tocar un instrumento, escuchar música, ¿verdad? Ahí lo vas manejando. Entonces, ¿qué es sufrir? No saber manejar las emociones dañinas, perturbadoras, como por ejemplo, menciono estas dos porque son las más fuertes, ¿no? Después vienen otras más, pero una vez que dominas, aprendes a dominar el miedo y la ira, la rabia, ya las demás que te vienen, ya las vas manejando, ya las sabes manejar, porque las más fuertes son el miedo, que puede tornarse en pánico, ¿no? Para eso está la respiración esta que también menciono, 3-9-6, esa es cuando estás en pánico. Y luego hay los otros ejercicios que son progresivos, vas aprendiéndolo, son 6 ejercicios básicos para el sufrimiento y el dolor crónico. El dolor crónico lo alivias y lo puedes llegar a eliminar, dependiendo de tu condición física, ¿verdad? Porque si hay un organismo que está muy, muy dañado, bueno, pues ese dependiendo de la actividad que tengas, que hagas, si exageras, pues te duele porque es algo que ya está dañado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tengo lo de la rodilla, la prótesis del ligamento cruzado anterior, que es 2 tornillos y un cable. Bueno, digo cable, es un cable muy especial, ¿no? Por supuesto. Pero yo sé que eso no puedo doblar la rodilla más de 120 grados. ¿Por qué? Porque si no, se saltan los tornillos y en el momento que van por soltarse, van rasgando el hueso. Entonces, si yo exagero esa actividad, obviamente ahí se me va a presentar un dolor que lo convierto en crónico. ¿Por qué? Porque insisto en seguir haciendo una actividad para la cual ya la pierna, con ese 2 tornillos y el cable, no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué te enseñan también estos ejercicios mindfulness? Lo más importante es observar, ser consciente de lo que está sucediendo. Para finalizar, te informo que al final, en los comentarios de este video, están los 2 enlaces, el de la explicación detallada del ejercicio para eliminar el sufrimiento causado por el dolor crónico o por cualquier dolor o molestia. Y el ejercicio, otro enlace con el ejercicio en sí. Lo practicas, lo puedes practicar diariamente, varias veces al día. En cada ocasión que se te presente la situación, pues de que sientes que empiezas a sufrir por algo, bueno, te detienes y haces el ejercicio, lo practicas y entonces vas aprendiendo a cómo responder y ya empiezas a responder, sabes, identificas la realidad, la ves, observas y ya respondes. No reaccionas, sino que respondes para resolver la situación. Bueno, me despido con mucho cariño. Hasta el próximo programa. Y ten siempre presente, tú mereces y puedes vivir bien. Vive bien. Deja de sufrir. La primera vez que escuchamos algo así, uno dice, pero ¿cómo no voy a sufrir? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No ves cómo estoy? La enfermedad que tengo, la desgracia económica que me ha caído, estoy sola, me abandonaron, cosas así, ¿verdad? Uno responde, ¿cómo no voy a sufrir? Bueno, le dije a la persona, explícame cómo es que se deja de sufrir, porque si me estás diciendo deja de sufrir, es porque sabes cómo dejar de sufrir. Esta persona, por supuesto,
me estaban dando la enseñanza sobre todas estas técnicas de gestión emocional. ¿Y por qué estaba tomando yo estas clases hace muchos años, por los años 80? Bueno, yo en ese momento yo las estaba tomando porque era dueña de empresa, gerente de proyectos de ingeniería, soy ingeniera en telecomunicaciones y en electrónica. Y en ese momento, pues claro, lo primero que nos dijeron que los que trabajábamos con grupos de personas, equipos de personas, teníamos que saber gestionar las emociones para poder relacionarnos mejor y evitar malos entendidos, ¿verdad? Roces y retardos, bloqueos en lo que era cumplir con el trabajo. Bueno, yo dije, pues perfecto, porque eso también me viene bien para mis relaciones personales con mi familia, con mis vecinos. Y me apliqué mucho, me gustó. Dije, me parece muy útil. Hasta ese momento no sabía prácticamente que existiera algo así. La única noción que tenía era de la psicología, pero la psicología era, en aquella época era para, oye, el que estaba bien desesperado y muy mal, y entonces, bueno, ese era el que iba al psiquiatra y al psicólogo. Pero no conocía de estas técnicas para evitar llegar a esos extremos, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de sufrir, yo pensaba que en todo caso era que manejabas el sufrimiento, manejabas el dolor, pero me explicaron, no, el dolor lo manejas. Y una parte de manejar el dolor es eliminar el sufrimiento. Yo dije, eliminarlo, sí, eliminarlo. El sufrimiento se puede eliminar. Y resulta que cuando empecé a aplicar esta técnica que me enseñaron, pues me resultó más fácil de lo que yo pensaba. Por lo menos fue lo que me pareció a mí. Yo esperaba que había que hacer, no sé, unos ejercicios mentales y de autocontrol más fuertes, pero no. Esta técnica, claro, hay que practicarla, pero es muy sencilla y lo puedes hacer de forma muy tranquila, muy cómoda. Incluso no necesitas estar yendo a ningún sitio ni a ningún centro. Una vez que aprendes la técnica básica, la aplicas tú donde tú quieras y en el momento que tú quieras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la técnica, la base de la técnica? Bueno, que cuando uno tiene el dolor, que el dolor le está molestando y uno ha tomado su medicación para aliviar el dolor, pero todos los que hemos tenido dolores fuertes sabemos muy bien que aunque tomes las pastillas te alivian, pero tú sigues con un malestar muy fuerte. Y aparte de eso, dependiendo del dolor que sea, no puedes desenvolverte normalmente como cuando estás completamente sano, aún con las pastillas. Entonces, llegado en ese punto, tú estás con el dolor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que me explicaron de esa técnica? Que lo que tendemos a hacer es, en vez de ocupar nuestra mente en algo que estemos haciendo y que es constructivo, por ejemplo, leer un libro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estamos leyendo un libro ameno, incluso viendo la televisión, viendo una película, escuchando música. Pues estamos con el dolor y en vez de estar viendo la película, a los pocos segundos comenzamos a ver la película, sí, ajá, pero a los pocos segundos estamos ya pensando en qué voy a hacer ahora que estoy así, que no puedo ir a trabajar, que ya no voy a poder hacer el trabajo este que hacía, y en qué voy a trabajar ahora. O sencilla y llanamente, quiero moverme, quiero hacer estas cosas por mí mismo, me fastidia esto de que me estén ayudando, de tener que estar llamando a cada rato a alguien para que me dé agua y de pronto a cada rato me da sed. Nos damos cuenta y de pronto a lo mejor en la película sonó algo
que nos llamó la atención y ahí es que volvemos a ver la película. Pero en verdad hemos estado segundos, minutos, dándole vueltas a un pensamiento que no tiene ningún objetivo real práctico. Entonces, ¿de qué se trata eliminar el sufrimiento? Bueno, que cuando estás en una situación así, ese pensamiento empiezas a pensar en esas cosas y entonces los dejas pasar y vuelves a poner tu atención en lo que estabas haciendo en verdad, ver la televisión o leer tu libro. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio que me indicaron? Claro, en vez de hacerlo con la televisión y con el libro, primero uno lo hace con algo más sencillo, con la respiración. Te empiezas a concentrar en la respiración, entrando, saliendo, y te concentras en la parte que más te duele. Entonces, estás ahí respirando y fijando tu atención en la parte que más te duele. De pronto te empiezan a llegar esos pensamientos, igual que cuando estabas viendo televisión o leyendo el libro. Pero entonces tú ahí, haciendo el ejercicio, dejas pasar ese pensamiento y vuelves a fijar suavemente tu atención en que inhalas, exhalas, inhalas, exhalas y con tu atención puesta en el dolor. Al poco rato te vuelve otra vez a venir otro pensamiento. Ay, yo no puedo con esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo dejas pasar. Entonces, cada vez que te sientas muy abrumado por estos pensamientos constantes y que son terribles, porque esas palabras, así sean mentales, no están pronunciadas, se van grabando en el cerebro como una instrucción. Y entonces ahí empiezas a somatizar todas esas emociones, porque al decir qué mal estoy, ya ahí viene una emoción. O viene rabia porque estás mal, o viene tristeza y empiezas además a llorar. El cuerpo reacciona. Entonces a lo mejor tienes mucha rabia, te empieza a dar una taquicardia o te duele, empieza a dar acidez estomacal. Y sientes mucha tristeza y empiezas a llorar y entonces te empieza a doler la cabeza. O a lo mejor al cabo de los días te da urticaria, te empieza a salir sarpullido por todas las partes, por todo el cuerpo, ¿verdad? El ejercicio como tal, lo que te va entrenando es a que cuando estés en la vida diaria, que estés haciendo cualquier otra actividad, vas a tener ya la práctica que ya has adquirido de concentrarte en la respiración, pero esta vez ya la tienes la práctica mejor, más afianzada, y entonces estás leyendo, te das cuenta que se te van los pensamientos y te acuerdas de que has hecho el ejercicio con la respiración. Y dices, no, ya va. Dejo pasar eso, vuelvo a continuar leyendo que la historia está bien interesante. Entonces, al ir repitiendo esto, ya vas dejando de sufrir y llega un momento que ya no sufres. Y al llegar ese momento, en verdad el dolor te va disminuyendo, te vas sintiendo más calmado, quizá otra cantidad de cosas, como ya te digo, la acidez estomacal, el dolor de cabeza, ves que te van disminuyendo y hasta desaparecen. Y empiezas a curarte y a sentirte mejor porque estás calmado. Y no, diríamos, quizá para ciertas personas esto que voy a decir tiene un significado. No le echas más leña al fuego. Tú tienes tu fuego, que es tu dolor, pero no le eches leña. La leña son esos pensamientos derrotistas, de víctima o agresivos. Entonces, ese es el objetivo, entrenar la mente para que esos pensamientos se vayan. Y después te das cuenta que cada vez son menos, cada vez son menos. Es muy bueno, aún sabiendo ya la base del ejercicio, ¿verdad? En qué se basa y cuál es el objetivo. Es muy bueno hacer el ejercicio en sí varias veces al día durante un buen tiempo. Incluso incorporarlo en tu vida diaria,
como decir desayuno, almuerzo y cena. Y verás que vas a mejorar en todo sentido. Te va a mejorar el humor, la piel, el brillo de la piel, incluso la expresión de la cara. Te va a mejorar muchísimo. ¿Sí? Y además, muy importante, al estar calmado vas a poder apreciar mejor la belleza, toda la belleza que tienes a tu alrededor. Te vas a enfocar en las cosas hermosas que están a tu alrededor. Para finalizar, te informo que voy a dejar en los comentarios una explicación más detallada del ejercicio y otro enlace, es decir, un enlace para la explicación del ejercicio y otro enlace para la explicación, el ejercicio en sí. Y ahí con eso, pues, lo escuchas varias veces y después ya practicas tu ejercicio solo porque ya te lo sabes, las instrucciones son muy fáciles y ya lo vas haciendo tú solo repetidamente. Y verás que cada día te sientes mejor. Bueno, me despido con mucho cariño. Hasta el próximo programa. Y ten siempre presente, tú mereces y puedes vivir bien. ¡Vive bien! Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo, de forma natural y sencilla, tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. Sonríe. ¿Sí? Es lo mejor que hay para estar sano y feliz. Sonreír. Sonreír al dolor, sonreír al sufrimiento. Suena como extraño, ¿sí? Porque en nuestra cultura es algo que no nos lo han hecho ver como tal, sino todo lo contrario, soportar, tolerar, el que es más fuerte es el que soporta más dolor, es el que más... Sí, pero esa no es la forma. La forma en la que se soporta el dolor sin enfermarse, sin disminuir tu capacidad, es sonriendo, siendo positivos. Pero la expresión de ser positivos es la sonrisa. Además, ya al ver que en diferentes situaciones desde hace decenas de años, ya desde los años 70 del siglo pasado, se ha visto que muchas de las personas que sobrevivieron en las diferentes guerras o en las diferentes tragedias, terremotos, inundaciones, ¿quiénes eran los que sobrevivieron? Y llegaron a vivir muchos años también. Bueno, pues ya desde los años 70 y comenzaron a estudiar estos casos en las academias, en las universidades, en las escuelas de medicina, ¿verdad? En escuelas de psicología. ¿Qué era el factor clave por el cual esas personas lograron sobrevivir? Y sobrevivir bien. No quedaron trastornadas emocionalmente, no quedaron tristes, no quedaron rabiosas, no quedaron miedosas, ¿no? Quedaron bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Luego de estar investigando, pues se dieron cuenta que el factor clave era alegría, sonrisa, hacer chiste de cualquier cosa. Las personas que eran capaces de reírse de su propia desgracia y verle el lado cómico fue que sobrevivieron. ¿Quiénes
vamos a decir, un referente, alguien que supo eso y lo quiso difundir para que llegara al mayor número de personas. Por ejemplo, está el cómico Chaplin, el cómico inglés. Él, bueno, lo llevó en la forma que él podía en ese momento, al cine, el cine mudo. Pero ese cine mudo transmitió lo que él quería, alegrar a la gente y que se vieran en el espejo de él. Un desgraciado, un pobre, pero que podía vivir feliz, que podía alegrarse, que se podían reír con él. ¿Qué otras personas estudiaron? Estudiaron a personas que habían sido supervivientes de los campos de concentración nazi. Todo esto es historia, todo esto está documentado públicamente hoy en día ya. A estas personas que llegaron inclusive a edades avanzadas, les fueron pidiendo el testimonio de qué consideraban que era lo que ellos habían usado para sobrevivir a ese sufrimiento, porque había otras personas que sí las habían rescatado o rescatado de un terremoto o rescatado de una situación, qué sé yo, sequía y que quedaron aislados mucho tiempo. Bueno, los rescataron, no se murieron de hambre, pero muchas de esas personas fueron muriendo poco a poco, aun cuando tenían los alimentos, aun cuando tenían su casa, o se trastornaron, estaban trastornadas, les daban ataques nerviosos y se comenzaron a enfermar de cantidad de cosas, ¿no? Que sabemos hoy en día, desde una úlcera hasta un derrame cerebral o ictus, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estas personas supervivientes han declarado que consideran que es el factor clave? La alegría, la sonrisa. Ajá. Los médicos al ver esto, los científicos, los biólogos al ver esto, dijeron, bueno, la sonrisa, bueno, pues vamos a estudiar la sonrisa. Y hoy en día, con la cantidad de equipos electrónicos y formas de medición, ¿verdad? Con la informática, han podido medir cuáles son los efectos de la sonrisa en el ser humano en completo. Han podido verlo ya y lo han ido estudiando. ¿Y cuál es la conclusión a que han llegado? Bueno, que en la cara tenemos una cantidad de nervios, ¿verdad? Los sistemas nerviosos. Y esos, en los músculos, los nervios, ¿verdad? De acuerdo al gesto que tenga la cara, envía una información al cerebro y el cerebro entonces envía las órdenes, ondas eléctricas o químicas al resto del cuerpo para que reaccione de una determinada forma. Entonces, ¿qué han hecho? Han estudiado los gestos. El gesto de una persona que está rabiosa, el gesto de una persona que está triste, el gesto de una persona que tiene miedo, las 3 desgracias, ¿sí? Esas son las 3 desgracias. Entonces, han visto qué efectos tiene en el cuerpo. Tanto lo han hecho con personas sanas o como personas que naturalmente están todo el día así. Todo el día están rabiosas o todo el día están tristes o todo el día tienen miedo en todas las ocasiones. A esas personas se dieron cuenta también qué enfermedades tienen asociadas, qué enfermedades predominan en una persona que es rabiosa, en una persona que es triste, en una persona que tiene miedo, temor, ansiedad. Todas estas que terminan con itis, de inflamación, gastritis, duodenitis, otitis, laberintitis, bueno, todas estas, artritis, ajá, y otras más, ¿no? Aquí estoy citando por decir una de las más comunes que todos conocemos. ¿Y cuál es el otro gesto que analizaron? La sonrisa, la sonrisa. ¿Y qué se dieron cuenta en la sonrisa? Pero la sonrisa de que subes la comisura de los labios, ¿verdad? Como la carita esa amarilla, con la sonrisa así, ¿no? Como una U. Pero además, con
la comisura de los ojos lateral, la que está hacia afuera, esté también los ojos bien, como quien dice, que se hacen las arruguitas en las comisuras estas de los ojos. O sea, la sonrisa realmente completa, ¿no? Entonces, como guiña, como que si vas a guiñar el ojo, los dos ojos, ajá. Es al hacer esa sonrisa de ese tipo, se dieron cuenta que se emiten, el cerebro da las órdenes y empiezas a generar todas las hormonas, todos los químicos que generan la alegría. Es decir, aunque lo hagas como si fueras un actor de cine, que te pones delante de un espejo del teatro y dices, bueno, me toca sonreír en esta escena y sonreírme así muy bien, muy alegremente. Hacen el gesto, ahí ya inmediatamente el cuerpo empieza a reaccionar y se siente mejor. Se siente mejor. ¿Por qué? Por todas estas hormonas que hoy en día llaman hormonas de la felicidad. ¿Qué se dieron cuenta también? Al ver que el cuerpo estaba generando con la sonrisa todos estos químicos, aun que hubieras hecho la sonrisa así frente a un espejo, como un actor, aún tú sintiéndote mal, dijiste, bueno, pues voy a imaginarme que soy un actor de cine, de teatro y voy a hacer la sonrisa, como del personaje. Pues lo hicieron y se dieron cuenta que esa persona que a lo mejor era rabiosa o triste o miedosa, ansiosa, se dieron cuenta que sus señales de su cuerpo estaban mejorando. No importa que lo hubiera hecho así como fingido, yo diría más que fingido, teatral, ¿verdad? Se dieron cuenta, le dijeron, repítelo, repítelo, o sea, relaja la cara otra vez como tú la tienes y ahora repítelo. Y le dijeron, hagan esto diariamente varias veces al día. Bueno, pues estas personas que de pronto tenían problemas estomacales, gastritis, duodenitis, ya crónica, ¿no? O sea, que tenían que estar tomando pastillas, pero que a la hora de la hora ni los analgésicos, ni los ansiolíticos, ni nada les resolvían el asunto, porque esos medicamentos actúan por un periodo de tiempo, pero después vuelves a estar igual. Y todos sabemos que esos medicamentos te lo dicen en sus especificaciones, que si los estás tomando más de tantos días, te puede dañar otras partes de tu cuerpo. Entonces, claro, los médicos estaban empeñados en ver cómo podemos brindar una solución en estos casos. Y se dieron cuenta que la sonrisa, sonreír, 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 mejoró la condición. Las personas, al darse cuenta que estaban mejorando por eso, empezaron a cambiar su hábito de tener una cara triste o de estar triste, sino que sientes que estás triste, pues mira, sonríe, sonríe. Lleva un recuerdo tuyo que tú tengas de algo que te alegró muchísimo y lo imaginas y sonríes. O si no, mírate tú mismo en el espejo y empieza que eres un artista de teatro y quieres ser como Charles Chaplin, ¿verdad? El cómico que mencioné ahora. O de cómo te acordabas tú alguna vez en unas fiestas cuando eras un niño y que te lo pasaste muy bien. Y haz tu propia teatrito y vas a ver que mejoras completamente. Vas a ver que vas a ir mejorando completamente, ¿verdad? Entonces, esa es una sonrisa consciente. Eso es sonreír conscientemente. ¿Qué pasa? Que al repetirlo, ya tú te das cuenta que estás bien y entonces ya empiezas tú mismo a cambiar y ya llega un momento que ya no tienes ni que acordarte de hacer el ejercicio de la sonrisa. ¿Por qué? Porque ya estás sonriendo siempre. ¿Sí? Entonces, anímate, sonríe conscientemente y verás los resultados de mejora completa. Bueno, finalizando, te informo que en la sección de descripción e información de este episodio te dejo enlaces de libros de reconocidos autores, de estas personas que han estudiado y han llevado a un libro que puede leer de divulgación, ¿verdad? Que es fácil de leer.
para ponerte al tanto de las investigaciones que han hecho y de los resultados, ¿no? Entonces, te recomiendo y te sugiero que los leas y también te dejo el enlace de la lista de videos titulada Mindfulness Día a Día, que te brindan conocimientos muy valiosos sobre estas prácticas y ejercicios específicamente para eliminar el dolor crónico y el sufrimiento causados por el estrés de una forma natural y sencilla. Hazlos diariamente y vas mejorando tu salud y tu vida en todo sentido. Compruébalo. Bueno, me despido con mucho cariño. Hasta el próximo episodio. Y ten siempre presente, tú mereces y puedes vivir bien. Vive bien. ¿Sabías que el sufrimiento que te causa el dolor crónico se puede eliminar de forma natural? Estás sufriendo porque ese dolor te impide hacer lo que siempre has querido hacer, lo que venías haciendo antes y te da rabia y te da tristeza. Eh, Lloras a cada rato, te enfureces por lo que sea, ¿verdad? Pues en este video te voy a explicar el ejercicio fácil, sencillo, con el cual puedes eliminar el sufrimiento que te causa el dolor crónico. Incluso cualquier dolor emocional, no solo un dolor físico, una molestia, ¿verdad? También puedes con ello aliviar el dolor. Porque al sufrir menos, al estar menos alterado, pues entonces el dolor disminuye también, se alivia, ¿verdad? Entonces, mira, es muy sencillo. Se trata principalmente de que observes tu respiración, inhalando, exhalando suavemente, poniendo la atención en la respiración. Una vez que te das cuenta que estás tranquilo, ¿verdad? En apenas unos segundos prácticamente, 2, 3 inhalaciones y ya te calmas. En ese momento, ya entonces el ejercicio se trata de pasar a fijar la atención en la parte del cuerpo que te está doliendo, la que siempre te duele más, ¿verdad? Puede ser que la enfermedad que tengas varias partes del cuerpo que te duelen, pero en un primer momento, luego de haberte concentrado en tu respiración y sentir esa tranquilidad en esos primeros minutos, ¿verdad? Fijas la atención entonces en la parte del cuerpo que más te duele. Una vez que estás fijando la atención y sigues respirando suavemente, ¿verdad? Sigues respirando suavemente, tranquilamente. En el momento que estás poniendo la atención en la parte que te duele, comienzan a venir pensamientos. Y por lo general esos pensamientos están relacionados con ese dolor, ¿verdad? Porque lo que te viene es, mira, yo ahora haciendo ejercicios como estos, ¿quién iba a pensar? Yo, una persona activa, que siempre estuve muy activa, totalmente activa, ¿verdad? Y ahora este dolor te ha bajado la actividad, ya no puedes hacer todas las cosas que hacías. Entonces, esos pensamientos de ese tipo, te generan una emoción perturbadora. Te generan la emoción, como dije al comienzo, rabia o tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? El ejercicio continúa y consiste en esos pensamientos que te van llegando, ¿verdad? Los dejas pasar. No te aferras a ellos.
Tampoco los empujas, ¿no? Sino que los dejas pasar. Y observas tu dolor, lo aceptas. Tienes ese dolor, sin juzgar, sin ver cuáles fueron las causas de ese dolor, ni a qué se deben, ni cuáles van a ser las consecuencias. No, solamente fijarte en el dolor. Ese dolor está ahí, en tu momento presente está ahí, ya, sin juzgar. Suena así como absurdo, ¿no? Bueno, ¿y cómo voy a disminuir el sufrimiento y el dolor fijándome precisamente en el dolor? Bueno, ahí viene la siguiente fase del ejercicio, una siguiente fase que es que los pensamientos que te van llegando, escoge uno, así, de este tipo de, ahora ya no puedo trabajar durante un periodo largo, o no puedo trabajar, no puedo hacer este tipo de labor que a mí me gustaba tanto, andar en bicicleta, no puedo andar en bicicleta desde que tengo este dolor. Entonces, te detienes, lo observas y ves qué emoción te está causando. ¿Te causa tristeza o te causa rabia? O tú miras a ver qué es lo que te causa, ¿no? Te causa rabia, de pronto te da acidez estomacal. Te causa tristeza, inmediatamente ya te provoca llorar y te empieza a doler la cabeza, ¿no? Te das cuenta de eso. Entonces, ¿qué haces? Sigues inhalando, exhalando, vuelves otra vez tu atención a la respiración y una vez que estás otra vez respirando, lo más seguro que es que al minuto o así, te vuelve otro pensamiento y relacionado con el dolor, porque tú también estás poniendo, sigues con la atención puesta en la parte que te duele, ¿verdad? Pero ahora ya sabes que recibes a ese pensamiento, miras cómo te afecta, ya sabes cómo te afecta y lo dejas ir. A medida que vas haciendo eso con todos los pensamientos que te vienen, cada vez, a medida que vayas haciendo este ejercicio más veces, en distintas ocasiones, y haciendo esa rutina con esos pensamientos, vas a ver que van a ser menos las cantidades de pensamientos que te vienen. Y en todo caso, en el momento que te vienen, tú los ves, sabes que te va a causar una emoción, entonces ya los dejas ir de una vez, no los aferras, no te quedas aferrado a ellos, los dejas pasar. Y vuelves tu atención suavemente, muy suavemente, a tu respiración, respirando tranquilo, tranquilo. Entonces, con eso estás dejando de sufrir, porque el sufrimiento es todo el malestar que te causa esos pensamientos, pensamientos perturbadores, pensamientos negativos en relación al dolor. Entonces, ¿es el dolor lo que duele tanto o es el sufrimiento que se crea con todos esos pensamientos alrededor de la idea del dolor? Es eso. Entonces, una vez que aprendes, que sabes, que manejas los pensamientos, los dejas pasar y estás consciente de que son pensamientos relacionados con el dolor, los dejas pasar, el sufrimiento va bajando. Sí sabes, tienes el dolor y te adaptas a la situación y sigues buscando soluciones para tu enfermedad, sigues buscando soluciones, qué tratamientos puede ser mejor, todo, pero ya lo estás haciendo de una forma calmada y eso te evita otras enfermedades adicionales, el dolor de cabeza, tensión muscular en los hombros, acidez estomacal, más además que a lo mejor un dolor crónico, pues estás tomando una medicación, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidado, no puedes estar tomando, además de para lo que tienes ya la enfermedad o que te provoca el dolor crónico, tomando además para la somatización de las emociones causadas por esos pensamientos.
Entonces, es un ejercicio muy sencillo, lo practicas. Hay un video que estoy dejando también aquí y que es el ejercicio guiado. Y entonces lo puedes repetir. Luego tú mismo puedes grabarte, lo grabas, qué sé yo, a lo mejor más largo, más corto, ¿verdad? Porque el texto también lo voy a dejar en una localización, ¿verdad? En un enlace. Y lo puedes hacer a tu gusto. Lo alargas más, lo pones menos, lo pones a que alguien lo grabe con su voz, una voz que te resulte más agradable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo puedes hacer, pero es muy importante que lo hagas. Y así vas a ver que a la vez vas a mejorar en todo, en todo, en todo, porque al estar calmado se va mejorando en todos los aspectos. Otra cosa es que esto es válido para cualquier dolor, para cualquier molestia. Y con eso evitamos dolores emocionales, ¿verdad? Con eso evitamos la ocurrencia de depresión y estrés y ansiedad. Al estar calmado evitamos todo esto. Entonces, bueno, te dejo este ejercicio, sé que te va a ir muy bien y que vas a estar cada día mejor. Un abrazo y hasta luego. Ejercicio guiado para dejar de sufrir por dolores crónicos físicos o emocionales. Esta práctica la puedes realizar como gustes, sentado, recostado o acostado. Te acomodas lo mejor posible, como mejor te sientas. ¿Ya estás listo? Muy bien, vamos a comenzar el ejercicio. Cierra tus ojos. Durante un rato vas a poner la atención en tu respiración. Respira normalmente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Continúa respirando con suavidad. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora lleva tu atención más allá de tu respiración y de tu cuerpo y la enfocas en cualquier pensamiento que tengas o en cualquier emoción que estés experimentando. Quizás ya te hayas dado cuenta que los pensamientos y las emociones aparecen y desaparecen rápidamente y que son poderosos. Con frecuencia tienen tanto poder que interrumpen fácilmente lo que sientes cuando estás respirando tranquilamente e incluso lo que sientes en otras partes del cuerpo. Continúa enfocado en tu respiración y en la parte de tu cuerpo que te molesta o que te duele. Y a la vez pon atención en los pensamientos y en las emociones que surgen por unos instantes y luego desaparecen. Toma tu tiempo. Estás ya identificando los pensamientos. Pon tu atención en un solo pensamiento y observa cuál es la emoción que te provoca. Tan solo observa lo mejor que puedas cómo surge y se desvanece el pensamiento y la emoción sin dejarte atrapar por ellos. Y si te estás dejando atrapar, una vez que lo adviertes, retorna de nuevo tu atención de forma suave a lo que sientes cuando respiras suavemente. Pon tu atención nuevamente en cómo te sientes cuando inhalas y exhalas suavemente.
vida es complicada. La vida es complicada para todos. Para unos más que para otros. Pero es complicada a veces. Todos podemos tener pensamientos acerca de cualquier cosa, ya sea esta real o imaginaria, o ya sea pasada, del presente o del futuro. Sin embargo, cuando vemos de frente esos pensamientos nos damos cuenta que escapan como animales asustadizos y que se requiere tener un momento de tranquilidad para poder detectarlos y observar que aparecen y desaparecen constantemente. Sin embargo, de forma automática, juzgas tus pensamientos y seguidamente te emocionas. O el pensamiento que aparece sobre algo que anhelas o que desprecias y eso te provoca una fuerte emoción al instante. O comienzas a echarte un cuento basado en ese pensamiento. Con este ejercicio te enfocas en los pensamientos y en las emociones que producen sensación en tu cuerpo. Ya reconoces que hasta la palabra dolor es un pensamiento y no es lo que en realidad estás sintiendo. Te está siendo muy útil advertir que tienes muchos pensamientos acerca de la intensa incomodidad que experimentas en tu cuerpo, a la que con frecuencia llamas dolor. Intenta no llamarla dolor en este momento o cuando te surja. Por lo menos hazlo durante un rato, ya que solo es un pensamiento. Quizás puedes experimentar el comprobar si el hecho de pensar que lo que sientes en esta parte de tu cuerpo es dolor hace que su intensidad aumente y puede que también aumente tu sufrimiento. Haz esta experiencia una y otra vez para comprobar si es cierta. Toma tu tiempo. A veces nuestros pensamientos sobre las sensaciones intensas adoptan la forma de aseveraciones, como por ejemplo, esto me está matando, ya no lo soporto más. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Mi vida es un desastre. Nunca me veré libre de este dolor. ¿No hay esperanza alguna para mí? Todos tenemos este tipo de pensamientos en ocasiones, llegando a ser tormentas mentales. Es totalmente comprensible que pienses así, pero es muy útil y beneficioso que te des cuenta y asimiles que tan solo son pensamientos y que con frecuencia son pensamientos que provocan reacciones automáticas en tu cuerpo, que no son verdaderos, aunque puedas creer que sí lo son. La verdad es que ningún pensamiento es un dolor en sí mismo. Únicamente son pensamientos acerca del dolor. Y quizás solo es una historia que te cuentas a ti mismo sobre el dolor, sin darte cuenta de que tales pensamientos y las emociones que los acompañan pueden estar contribuyendo a que experimentes tanto sufrimiento. El mero hecho de ser consciente de tus pensamientos y emociones acerca del dolor puede que con el tiempo tenga un efecto positivo al reducir el nivel de sufrimiento que experimentas. Cuando ves y sientes las sensaciones que experimentas, por más intensas que sean como simples sensaciones, puedes ver que los pensamientos que tengas acerca de las sensaciones solo contribuyen a empeorar la situación. Entonces, cuando reconoces tus pensamientos y los dejas pasar, sin apartarlos ni perseguirlos, y si les tiendes la alfombra de bienvenida a las sensaciones en sí, simplemente porque ya están ahí, éstas disminuyen y pueden llegar a desaparecer. Los pensamientos y las emociones no son el dolor, ni éste está regido por ello. Estar conscientes de que los pensamientos son solo pensamientos y las emociones son solo emociones y no la verdad de cómo son las cosas, es una perspectiva que puedes aplicar a todos los aspectos de tu vida, tanto al hacer este ejercicio como en las demás actividades de tu vida cotidiana. Continúa respirando con suavidad. Inhala y exhala.
Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora vas poco a poco abriendo los ojos y te mueves suavemente, con mucha tranquilidad. Ya hemos finalizado. Este ejercicio es útil y te va a mejorar completamente. El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dada mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador. Los que quisieran encontrarle no lo debían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza con una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor?, preguntaba algunas veces su madre. No sabemos, respondían sus servidores. ¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos? ¿O en el puente, mirando correr unas tras otras las olas del río por debajo de sus arcos? ¿O acurrucado en la quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre las de las lagunas? En cualquier parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta, tanto que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los había encerrado al escribirlo. Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de 1000 colores, que corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos, o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaba las horas muertas sentado en un escabel junto a la alta chimenea gótica, inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre. Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban lamentos y suspiros, o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en silencio intentando traducirlo. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no podía comprender. Amar. Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante.
A esta porque era rubia, a aquella porque tenían los labios rojos, a la otra porque se cimbreaba al andar como un junco. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio, exclamaba: si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean mundos, si es verdad que en el globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río. En la época a que nos referimos, los caballeros de la orden habían ya abandonado sus históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones de sus muros. Aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas, en las que suspiraba el viento con un gemido, agitando las altas hierbas. En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas sin temor de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles. Las sombrías calles de álamo, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de césped. Los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en dos trozos de fábrica, próximos a desplomarse, el jaramado, flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas blancas y azules, balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina. Era de noche, una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente. Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las desiertas ruinas de los templarios. La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla de un traje de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines. Una mujer desconocida, en este sitio, a estas horas. Esa es la mujer que yo busco, exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento rápido como una saeta. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa.
había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Que lleva alas en los pies y huye como una sombra!, dijo, y se precipitó en su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos a otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie. ¡Ah! Por aquí va, exclamó entonces. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos. Y corría como un loco de aquí para allá y no la veía. Pero siguen sonando sus pisadas, murmuró otra vez. Creo que ha hablado, no hay duda, ha hablado. El viento que suspira entre las ramas, las hojas que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho, pero no hay duda, va por ahí, ha hablado, ha hablado. ¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera. Y tornó a correr entre su seguimiento, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla. Ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían, ya imaginando distinguir en la arena la huella de sus propios pies. Luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. Afán inútil. Vagó algunas horas de un lado a otro como fuera de sí, ya parándose para escuchar, ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y desesperada. Avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río, llegó al fin al pie de las rocas sobre que se elevaba la ermita de San Saturio. Tal vez desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese confuso laberinto, exclamó trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad en lontananza y una gran parte del Duero que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las corvas márgenes que lo encarcelan. Manrique, una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor, pero al tenderla y fijarla al cabo de un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía a todo remo a la orilla opuesta. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda, la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo, arrojó al suelo la gorra, cuya redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose del ancho capotillo de terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura! Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada, ya los que habían atravesado el Duero por la parte de San Saturio entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas. Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población y dirigiéndose hacia el barrio de San Juan, comenzó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas.
Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo interrumpían ora el lejano ladrido de un perro, ora el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho de un corcel que piafando hacía sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras voces confusas de gente que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, anduvo algunas horas, corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz templada y suave, que, pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color rosa, se reflejaba en el negruzco y grietado paredón de la casa de enfrente. No cabe duda. Aquí vive mi desconocida, murmuró el joven en voz baja, sin apartar un punto sus ojos de la ventana gótica. Aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio. Por el postigo de San Saturio se viene a este barrio. En este barrio hay una casa, donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones, puede estarlo a estas horas? No hay más. Esta es su casa. En esta firme persuasión y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, esperó el alba frente a la puerta gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz ni él separó la vista un momento. Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daba entrada al caserón y sobre cuya clave se veían esculpidos los blasones de su dueño, giraron pesadamente sobre los goznes, con un chirrido prolongado y agudo. Un escudero reapareció en el dintel con un manojo de llaves en la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaces de dar envidia a un cocodrilo. Verle Manrique y lanzarse a la puerta, todo fue obra de un instante. ¿Quién habita esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¿Tiene esposo? Responde, responde, animal. Esta fue la salutación que, sacudiéndole el brazo violentamente, dirigió al pobre escudero, el cual, después de mirarle un buen espacio de tiempo con ojos espantados y estúpidos, le contestó con voz entrecortada por la sorpresa. En esta casa vive el muy honrado señor don Alonso de Valdecuellos, montero mayor de nuestro señor el rey, que herido en la guerra contra moros, se encuentra en esta ciudad reponiéndose de sus fatigas. Pero, ¿y su hija? Interrumpió el joven impaciente. ¿Y su hija o su hermana o su esposa o lo que sea? No tienen ninguna mujer consigo. ¿No tienen ninguna? Pues, ¿y quién duerme allí, en aquel aposento donde toda la noche he visto arder una luz? Allí duerme mi señor don Alonso, que, como se halla enfermo, mantiene encendida su lámpara hasta que amanece. Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que le causaron estas palabras. Yo la he de encontrar, y si la encuentro, estoy casi seguro de que la he de conocer. Eso es lo que no podré decir, pero he de conocerla. El eco de sus pisadas o una sola palabra suya que vuelva a oír, un extremo de su traje, un solo extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima. Noche y día me están sonando aquí dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si yo pudiera saber lo que dijo. ¿Acaso? Pero aún sin saberlo la encontraré. La encontraré. Me lo da el corazón, y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria, que he pasado noches y noches al sereno, hecho poste de una esquina, que he gastado más de 20 doblas en oro en hacer charlar a dueñas y escuderos, que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja, arrebujada con tal arte en su manto de anascote, que se me figuró una deidad. Y al salir de la colegiata, una noche de maitines, he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que el extremo de sus holapandas era el del traje de mi desconocida. Pero no importa, yo la he de encontrar, y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla. ¿Cómo serán sus ojos? Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color. Son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda, azules deben de ser. Azules son, seguramente. Y sus cabellos negros, muy negros y largos que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche al par que su traje. Y eran negros. No me engaño, no. Eran negros. Y qué bien sientan unos ojos azules muy rasgados y adormidos y una cabellera suelta, flotante y oscura a una mujer alta, porque ella es alta, alta y esbelta, como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz la he oído. Su voz es suave, como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu humano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser, ¿no se ha de sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida, con todas las fuerzas de mi alma? Vamos, vamos al sitio donde la vi la primera vez y única vez que la he visto. ¿Quién sabe si, caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas en el silencio de la noche? 2 meses habían transcurrido desde que el escudero de don Alonso de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique. 2 meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo. 2 meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando, después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había penetrado en ella cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. Corre, corre en su busca. Llega al sitio en que la ha visto desaparecer, pero al llegar se detiene.
Fija los espantados ojos en el suelo. Permanece un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión y prorrumpe al fin en una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas. Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi, y con una mirada vaga e inquieta, como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. «Tú eres joven, tú eres hermoso», le decía aquella. «¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y que amándote pueda hacerte feliz?» El amor es un rayo de luna», murmuraba el joven. «¿Por qué no despertáis de ese letargo?», le decía uno de sus escuderos. «Os vestís de hierro de pies a cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria». La gloria es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga una cantiga, la última que ha compuesto Mosén Arnaldo, el trovador provenzal? «No, no», exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial. «No quiero nada. Es decir, sí quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, glorias, felicidad. Mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna». Manrique estaba loco. Por lo menos todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figuraba que lo que había hecho era recuperar el juicio. Fin